Bien, vamos a dar inicio. Buenos días a todos y a todas y a todos quienes nos acompañan en este conversatorio que hemos titulado ¿Y la diversidad cultural dónde está? Yo soy María Teresa Romero Tovar. Me da mucho gusto estar aquí. Me voy a presentar brevemente. Soy doctora en antropología por parte de la UNAM. Soy coordinadora del Seminario Permanente de Etnografía de la Cuenca de México, junto con el doctor Andrés Medina. Soy coordinadora de educación y docencia en el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Y soy docente en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A continuación voy a presentar a nuestros compañeros con los que vamos a realizar este conversatorio sobre este tema. Me da mucho gusto presentar al doctor Andrés Medina Hernández, quien es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctor en antropología por la UNAM, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesor en los posgrados de antropología, de estudios mesoamericanos y de estudios latinoamericanos. También es coordinador del Seminario Permanente Etnografía de la Cuenca de México. También les presento con mucho gusto a la doctora Carolina Sánchez García. Ella es doctora en antropología por la UNAM, es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, es coordinadora de los proyectos Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, realizados con las Secretarías de Pueblos Indígenas de Guerrero, Chiapas, Michoacán, y con el Centro de Artes Indígenas de Veracruz y Remesas y Migración Indígena. Es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura de Antropología y es también coordinadora del Seminario Migración Indígena y miembro de la red AIBR. También nos acompaña el doctor Yacir Rodríguez Martínez. Él es doctor en antropología también por la UNAM, maestro en ciencias antropológicas y licenciatura en antropología social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo, la gubernamentalidad e identidad maya, en el ecoturismo y en los saberes locales. Es profesor de asignatura de la ENES Mérida y ha impartido cursos en la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, en las áreas de su especialidad. Es autor de varios capítulos de libros y artículos arbitrados y actualmente posee la distinción de candidato 2020-22 en el Sistema Nacional de Investigadores. También nos acompaña el doctor Samuel Herrera Castro. Él es académico responsable del Laboratorio de Lingüística en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es doctor en Lingüística por el Colegio de México con la tesis Sintaxis y Semántica en la frase nominal en Guave. Él es egresado de la licenciatura de Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus temas de investigación giran en torno a la sintaxis y la semántica, semántica espacial y documentación lingüística de la lengua Guave de Oaxaca, así como de métodos y técnicas en la investigación lingüística. Ha impartido cursos especializados, conferencias y seminarios de lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y en la Universidad de Colima, así como en la Universidad Autónoma del Estado de Baja California. Actualmente es secretario académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Bien, pues vamos a dar inicio con este conversatorio, esperando también tener la participación
del público que nos acompaña. Pueden ir anotando preguntas, comentarios conforme vayamos desarrollando nuestra plática y vamos a tener al final una ronda para poder comentar sus participaciones. Bien, entonces vamos a iniciar con el doctor Andrés Medina y preguntaría, Andrés, ¿qué es la diversidad cultural? Y pensándola mucho desde nuestro ámbito nacional y particularmente en la Ciudad de México. Bueno, vivimos inmersos en la diversidad y difícilmente podemos reconocerla si no es a partir de una perspectiva histórica. Cómo se compone la diversidad de la nación mexicana sería el punto de partida? Y yo creo que ahí tenemos un primer contraste entre los pueblos mesoamericanos, es decir, los pueblos cultivadores de maíz, base de todas las civilizaciones mesoamericanas, frente a los campesinos, cazadores de tiempo parcial, que son lo que llaman Oasis América en el norte, como tarahumaras, como yaquis, como mayos, y las zonas de recolectores cazadores que prácticamente desaparecen del siglo XVI por exterminio por parte de los españoles, pero que nos dejan una herencia cultural que apenas sí reconocemos por lo obvio. Para decir una mención general, una serie de elementos de la zona desértica forman parte de nuestra cotidianidad. El consumo de tunas, el consumo de nopales, el horno de barbacoa son herencias que tenemos del lado de los recolectores cazadores. Inclusive los temazcales que vienen desde el norte, de esquimales, inclusive en Suecia hay temazcales, todos eso nos llegan por los recolectores cazadores. Luego está o sea, tenemos un primer contraste, campesinos y recolectores cazadores y campesinos parciales. Luego la llegada a los españoles introduce otras diferencias que me parecen importantes destacar. Por una parte está, bueno, lo mesoamericano, que es la base en general, pero con el español llega también la influencia afro con los esclavos que traen y que se importan durante todo el periodo colonial. Vienen influencia árabe, por supuesto, que marca muy profundamente también nuestra cultura y a la española. Viene influencia de judíos, vienen filipinos. Ahora, esta diversidad se establece en dos ámbitos con los españoles. Por una parte, el urbano, donde están los españoles y toda esta diversidad que traen, y por lo otro, lo rural, donde están las comunidades mesoamericanas, ahora llamadas indígenas por los españoles o indios por los españoles. Yo creo que ese es un contraste que pervive hasta nuestros días. Las ciudades de tradición hispana, criolla, y el campo con una fuerte componente de los pueblos mesoamericanos fundamentalmente. Ahora, en la Ciudad de México tenemos una diversidad también histórica muy profunda, desde la consolidación de la Triple Alianza en el siglo XIV. Tenemos que la ciudad México Tenochtitlan se convierte en un espacio cosmopolita, donde llegan representantes de toda el área mesoamericana. Ya desde Teotihuacán se había visto, en la Ciudad de México también. Y la Ciudad de México está dividida en dos grandes tradiciones: la tradición otomiana del lado poniente, con Azcapotzalco, Cuautitlán, Coyoacán, y la náhuatl, que está en el centro y en el oriente de la cuenca. Eh, Esto es muy importante porque lo otomiano va a ir desapareciendo y lo náhuatl se va a ir imponiendo. De hecho, buena parte de nuestra cultura contemporánea en la Ciudad de México está marcada por la tradición náhuatl. Ahora, dentro de la Ciudad de México, hay una diferencia que es importante reconocer. Están las comunidades originarias, es decir, las comunidades mesoamericanas que han sobrevivido a la expansión urbana. Y las hay de una enorme consistencia y de una creatividad, como son los pueblos del sur de la cuenca, los chinamperos y otros de ellos. Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, etcétera. Y por otra parte tenemos a los migrantes que han llegado a lo largo de todo el siglo XX
que ahora se llaman residentes. Y ahí, esto es muy importante porque hay una diferencia sustancial entre los originarios, como la gente de Xochimilco, de Tláhuac, y los residentes, porque los residentes a su vez van a reflejar la diversidad cultural lingüística del área mesoamericana. Es decir, tenemos desde 1970, por lo menos con el censo, representantes de casi todas las lenguas indígenas del país por estos movimientos migratorios. A su vez, estos residentes tienen formas diversas de asentarse, sea de manera dispersa o sea de manera concentrada, formando asentamientos, colonias o núcleos urbanos que forman parte de la ciudad, pero que mantienen su diferencia y que regularmente la expresan a través de diferentes manifestaciones religiosas y políticas. Y hay que reconocer que también la Ciudad de México es ahora, incluye a 110 representantes de todo el mundo, es decir, tenemos aquí poblaciones desde las muy abundantes como las estadounidenses y chinos, por supuesto, japoneses, o sea, tenemos una población bastante diversa, judíos, árabes, están vivos, forman parte de nuestra realidad urbana en la Ciudad de México. Entonces creo que esto habla de cómo estas diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes historias se conjugan en lo que es la cultura de la Ciudad de México. Vivimos inmersos en ella y es cotidiano, pero cuando comenzamos a desmenuzar a través de la historia las diferentes contribuciones, comenzamos a reconocer esta diversidad y sobre todo cómo es que se consolida, cómo se crea, cómo nos remite a diferentes historias. Y creo que esa es la parte más rica, el reconstruir estas historias, que no, o sea, la historia nacional no ha asumido esta diversidad. La historia nacional es la historia de los criollos que llegan en españoles, que meten criollos, pero no han incorporado, por ejemplo, toda esta gran diversidad mesoamericana, mucho menos la que procede del área de norte de lo que es Oasis América. Yo creo que hay una necesidad de reconstruir nuestra propia historia para asumir las características específicas de esta diversidad cultural en la que estamos inmersos y que está cambiando constantemente. La ciudad, la separación original que establecen los colonizadores entre lo urbano español y lo rural indígena se ha transformado. Ahora las mayores ciudades del país tienen representantes considerables de las comunidades indígenas. Es decir, creo que el país ha cambiado su composición por esta migración constante de indígenas a las ciudades y esto se ha ido acentuando. Entonces creo que solamente a partir de esta perspectiva histórica podemos definir qué es nuestra cultura. No es algo homogéneo, es algo diverso, pero articulado de maneras particulares en diferentes regiones. Cada gran ciudad fundada en la colonia tiene una cultura particular que conjuga de manera diferente lo mesoamericano, lo rural y lo hispano y otras influencias de otras partes del mundo. Pues creo que esto sería una imagen de este poliedro que de alguna manera no lo percibimos, sino como un conjunto que está ahí presente y ya no lo vemos ahora, pero que cuando nos preguntamos de dónde viene cada cosa, encontramos que es una enorme complejidad, de una enorme riqueza, y creo que esta es una característica específica de la cultura mexicana, esta enorme, compleja diversidad. Gracias. Sí, Andrés, muy importante lo que señalas, la importancia de la historia para poder entender todos los procesos de la diversidad que vienen desde el pasado antiguo de México y que ha estado presente en todos los procesos, en todos los periodos históricos de construcción de esta nación y los procesos actuales que también han estado marcando la riqueza de la diversidad cultural que tiene que ver con la composición de los diversos grupos culturales que habitamos en este país. Muchas gracias. Doctora Carolina, te preguntaría entonces, desde el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cómo se aborda entonces esta diversidad cultural?
Bueno, en primer lugar, quisiera comentar que a partir de que se reconoce que México es un país con una gran riqueza cultural, dada precisamente por estos grupos que conforman la población de este país, hay un cambio en la Constitución y de ahí una reflexión dentro de la universidad respecto a cuáles acciones tendrá que impulsar ante este cambio en la Constitución, reconociendo que México es un país pluricultural. Entonces se crea el programa de estudios, inicialmente fue sobre la multiculturalidad, posteriormente sobre la diversidad cultural y la interculturalidad, precisamente con el propósito de crear un organismo experto en el estudio de la diversidad cultural, enfocado a impulsar tanto actividades de investigación, de difusión, de docencia, empezando también por reconocer que dentro de la población del campo universitario, pues también tenemos una gran diversidad cultural y reconocer también la presencia que hay de personas que pertenecen a pueblos originarios y que forman parte de la comunidad universitaria. Entonces el programa de estudios de la diversidad cultural impulsó precisamente un programa, un sistema de becas para apoyar a esta población, porque sabemos que uno de los aspectos en los cuales tenemos una deuda con los pueblos originarios, pues tiene que ver precisamente con una histórica discriminación, marginación hacia estos pueblos. Entonces la universidad tenía que impulsar acciones que de alguna manera contribuyeran a apoyar a esta población que llega pues en muchas ocasiones con desventajas respecto al resto de los alumnos de la universidad. Entonces se crea este sistema de becas, pero además de eso era muy importante que el tema de la diversidad cultural y la interculturalidad se hiciera transversal en la universidad, y entonces esto también se impulsó a través de crear una materia que lo mismo se impartiera en la Facultad de Ciencias Políticas como en la Facultad de Arquitectura, en Ciencias, con el propósito de llevar la discusión con los jóvenes sobre la diversidad, sobre las relaciones interculturales, precisamente porque se considera que estos temas no deben ser tratados solamente con la población, en este caso la población indígena o la población afro, o con los inmigrantes, sino que deben ser temas que se aborden en el conjunto de la sociedad. La interculturalidad debe ser un eje transversal a la sociedad. Entonces, las acciones tienen que ser para todas las personas que componen esta sociedad. Entonces, reitero, población de pueblos originarios, población afrodescendiente, inmigrantes y también los que no pertenecen a ninguna de estas colectividades. Entonces, es importante, como ya lo mencionaba el doctor Andrés, los procesos migratorios, cómo han incidido precisamente en la composición poblacional de este país. Entonces, bueno, pues esto es algo inherente a la sociedad, que es lo que reconoce precisamente el programa, y a partir de ahí es que impulsa, además de estos dos programas, pues proyectos de investigación sobre los temas que tienen que ver con la diversidad cultural. Entonces se han impulsado varios proyectos con pueblos originarios de este país en los estados de Chiapas, Michoacán, en Guerrero, y también se ha trabajado el tema de la diversidad y la inmigración, particularmente con el énfasis sobre la población afrodescendiente, también sobre las colectividades de extranjeros que se han establecido en territorio mexicano y para los cuales México es su segunda patria, ¿no? Entonces estos son algunos de los ejes sobre los cuales se trabaja en el programa, pero abre la reflexión hacia países de América Latina con los cuales compartimos también esta característica de ser naciones con una gran diversidad cultural. Muchas gracias. Importante tarea la que se realiza desde el programa
y que además ha tenido una acogida cada vez más amplia en las facultades y en las escuelas, así como en la misma población universitaria. Eh, Maestro, doctor Yacir, ¿qué procesos sociales están involucrados en la diversidad cultural? ¿Qué nos puede decir de esto? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues a mí me gustaría concentrarme en dos procesos, ¿no? En que me parece fundamentales y además abordarlos, ¿no? Desde aquí, desde mi terruño, ¿no? Yo estoy en Mérida, en Yucatán, y me parece que hay digamos, procesos que son, pues, muy notorios, muy evidentes, que están, pues, sobre la mesa, ¿no? Y uno de ellos, pues, ya fueron comentados por los colegas, por el doctor Andrés y la doctora Carolina, que es el tema de la migración, ¿no? Eh, Particularmente, ¿no? Aquí en la ciudad de Mérida, pues es bien sabido, ¿no? Que existe la presencia, ¿no? De población maya, que históricamente, ¿no? Ha estado en relación, pues en este caso, con la ciudad de Mérida, pero a últimas fechas me parece que es importante destacar que también se ha sumado, ya desde hace varios años, habría que decirlo, población pues náhuatl, tzotziles, choles, entre otros grupos indígenas que creo que de una u otra forma todavía eh, están medio invisibilizados. Y creo que esa es una cosa muy importante, ¿no? Eh, Particularmente desde los actores gubernamentales, el Estado, pues han reconocido, ¿no? Pues digamos de una u otra forma también constantemente apelan a lo maya, a los mayas, por ejemplo, para posicionar la ciudad o el territorio yucateco como un lugar deseable para conocer por turistas, por ejemplo, pero los otros grupos originarios pues quedan así, francamente, digamos, pues en la oscuridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y están muy presentes, viven con nosotros. Sus hijos van a la escuela, transitan nuestras calles, tienen actividades económicas y creo que hace falta verdaderamente esfuerzos para visibilizar también a estos otros grupos originarios, ¿no? Mérida es una ciudad multicultural, eso no cabe la menor duda, ¿no? Solamente con transitar las calles de la ciudad, pues es notorio, ¿no? Y creo que podemos ver la diversidad, insisto, ¿no? Otra vez con la presencia de estos grupos originarios, pero también cada vez más con este fenómeno que también está ocurriendo aquí en la ciudad de Mérida, que es el de el turismo residencial. Entonces tenemos franceses, tenemos italianos, tenemos pues, canadienses, españoles, norteamericanos, que hacen por lo menos pues 6 meses, ¿no? Viviendo aquí en la ciudad de Mérida, particularmente en el centro histórico, ¿no? Pues que ha generado también todo un proceso de gentrificación, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay cosas importantes a mencionar en torno a la visibilidad, invisibilidad de ciertos componentes de la diversidad cultural, ¿no? Bueno, entonces, por un lado eso con la migración, ¿no? Y por otro, otro proceso social que no, pues, que quería yo aprovechar también para poner sobre la mesa, por lo menos en el contexto, insisto, pues ya no de Mérida, sino de Yucatán, y quizá tendría que decir de la península de Yucatán, pues es el tema de la defensa del territorio. Me parece que en la defensa del territorio está quedando pues muy claro que los que apuntalan la defensa del territorio pues son los grupos originarios, principalmente el pueblo maya. El pueblo maya organizado, pues que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Luchando en contra de procesos de privatización, mercantilización y en muchos casos de despojo de tierra. Eh, Seguramente lo sabrán, habrán escuchado, es muy reconocido, incluso ha salido en medios locales, pienso por ejemplo en la Jornada Maya, se ha reconocido pues la existencia de una denominada pues mafia agraria, que está dedicada al despojo de tierras ejidales en muchos lugares de la península. Y los que han apuntalado, insisto, el proceso de defensa, pues son los pueblos originarios, principalmente el pueblo maya, ¿no? Y la defensa del territorio en todos los sentidos. Pienso también en otro ejemplo, en un municipio muy conocido aquí, Jomún, que además también se ha hecho muy mediático, pues hay toda una defensa en contra de una megagranja porcícola que está contaminando pues toda la reserva geohidrológica conocida como el Anillo de los Cenotes, que abastece de agua pues a una enorme cantidad del territorio en Yucatán
Y ahí los que han luchado son, ¿no? De nuevo, otra vez, ¿no? La población maya, ¿no? Entonces yo creo que hay varios procesos sociales, ¿no? En los cuales podemos efectivamente mirar, observar la diversidad cultural, pero creo que por lo menos estos dos son de suma importancia para tenerlos ahí muy presentes. La migración, que además va acompañada, insisto, ¿no? De estos procesos de visibilización de unos grupos e invisibilización de otros, y la defensa del territorio, ¿no? Donde está en disputa lo que parece concepciones diferentes también del mismo, ¿no? Por un lado, los grupos originarios conceptualizando el territorio no solamente como recurso económico, pues sino como forma de vida en general, y pues políticos, empresarios, capitales privados que miran al territorio, miran la tierra eminentemente como un recurso pues para la acumulación de capital, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas era lo que quería mencionar. Muchas gracias, doctor Yacir. Y por supuesto, procesos que están marcando los fenómenos de desigualdad y de falta de reconocimiento de estas presencias y de los derechos de estas comunidades. Doctor Samuel Herrera, ¿qué relación tiene entonces la diversidad lingüística con esta diversidad cultural? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Gracias a la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, a este conversatorio. Gracias, Tere. Y gracias a Andrés, Yacir y Caro que están aquí en este conversatorio. También un saludo a todos los estudiantes de la UNILA, del grupo 520 y el grupo 630 que están aquí en el conversatorio. Bueno, pues ahí está la diversidad, ¿no? La diversidad de todos los, tan solo de los que estamos aquí presentes, de todas las opiniones y de las cosas que estamos platicando, ya sea desde la antropología, ya sea desde un programa universitario, desde la diversidad de la ciudad, y yo quiero platicarles desde la diversidad lingüística, un poco cómo nos centramos. Imaginemos que cada persona por sí ya tiene una diversidad, ¿no? Cuando escuchamos a alguien, actualmente si escuchas a alguien por teléfono, ahorita ya a los jóvenes no les pasa, pero antes los teléfonos pues, eran de agarrar y escuchar si es bueno, y hasta que oías a alguien, sabías quién era, ¿no? O sea, en ese momento podías distinguir. Nosotros en este momento en el celular dices, ya te está hablando y no contestas, pero antes, hasta que oías el puro timbre de su voz, ya sabías quién era, ¿no? Podías identificar. Y cuando no conocías el timbre, pues no sabías, o podías decir, ay, habló alguien, pero que era como del norte, ¿no? O ahorita que oigo a Yacir un poquito, sí tiene un rasgo ahí más del sur. O Andrés, su rasgo que lo caracteriza chilango de toda la vida, es característico, ¿no? Entonces, empezando con esa diversidad de lo que de la forma como hablamos, de este rasgo, pues es importantísimo, pues que existe, que respetamos y que tenemos que identificamos, ¿no? Ahora, imagínense que de cada persona multiplicado por cada hablante de cada lengua que existe en México. En México tenemos más de 365 lenguas reconocidas. Variantes lingüísticas le llama el INALI por una razón metodológica muy, muy interesante, pero concentradas estas variantes lingüísticas en 11 familias lingüísticas. Es decir, casi el doble de familias lingüísticas de las que existen en Europa. Entonces, ya de entrada vemos que México es, si no estoy mal, el 8º país con más lenguas en el mundo. Eso ya es un dato brutal, o sea, es un dato muy potente, o sea, muy potente para pensar la diversidad lingüística asociada a cada grupo de hablantes, a una diversidad cultural, y esa diversidad cultural lingüística asociada a la diversidad de pensamiento, ¿no? Entonces, con tan solo verlo así exponencialmente, y a la diversidad del pensamiento, de la manera de actuar de cada persona, de comportamiento, de gustos, es brutal. Entonces, quiero nada más mencionar en esta participación, pensemos cómo se asocia la diversidad lingüística a la diversidad cultural, además de esto que les he dicho. Pensemos en la música. La música, por cada grupo humano, nos podemos
tener un gusto por la música. Te puede gustar el reggaetón, te puede gustar hip hop, te puede gustar la cumbia, la chunchaca, te puede gustar la música tradicional, o puede ser, yo trabajo con los guaves, o puedes tener música propia de los guaves. Entonces, no solamente es la expresión musical, sino desde la lingüística, cómo nombras esa expresión. Eso ya tiene o sea, nombrar la expresión y sacándola de parámetros que sean propios de la música occidental, es decir, vamos a hablar de una escala do, re, mi, fa, sol, que existe en la música occidental, pero si hablamos de otras músicas, pensar, ¿existe esa misma escala que se ha puesto como occidental? Y pensemos cuál sería la manera en otras culturas, en otros grupos humanos, aquí mismo en México, que llaman a sus músicas, eso y que la llaman y la conciben a sus músicas. Otro ejemplo, desde lo culinario, los nombres de las comidas, los nombres y la clasificación de alimentos. Sabemos que algo puede ser agrio, dulce, salado. Sabemos que algo podemos comer en las mañanas. Mucha gente no le gusta comer sandía en las mañanas por algunas razones de fiesta anterior o no pueden comer tacos al pastor en la mañana, pero sí se puede comer en la noche. Es decir, asociado entre los alimentos, el concepto de alimentos, la consistencia de los alimentos y el nombre del alimento, ¿no? O sea, todo esto, si no tiene nombre, pues no existiría. O sea, deben tener su propia clasificación y se hace a través de la lengua. Otro ejemplo es los sistemas de conteo. ¿Con qué quiero decir esto? Hay muchas lenguas. Nosotros en español podemos contar a 1, 2, 3, 4, lo que sea. Puede ser una persona, un perro, un celular, pero hay otras lenguas que sus sistemas de conteo están clasificados por su forma. Es decir, una cosa redonda tiene un término. Dos cosas redondas tiene otro término. Tres cosas redondas tiene otro término. Pero una cosa alargada tiene un término, dos cosas alargadas tiene otro término, tres cosas alargadas tienen otro término. Entonces, imaginemos que para hacer un conteo de 3 por 3 cosas ya tenemos 9 términos. Entonces, ya podríamos pensar en la diversidad lingüística que podemos conocer, y eso nada más pensando en una lengua. Insisto, pensemos en más lenguas. Pensemos qué pasa en las demás lenguas. Y otro caso que lo quería dejar ahorita al final, que estamos cerca del 2 de noviembre, expresiones que usamos, que son muy familiares, y hace poco lo platicaba, que decía, en Guave, en la lengua que estudio, hay un verbo para morir y que es andiou, ¿no? O sea, agapé andiou, el perro se murió, pero cuando se refiere a una persona cuando se muere, se dice tandilil, es decir, es como, si se llamaba Juan Tandilil, es Juan regresó. El verbo tandil es regresar. Entonces, dices Juan Tandil, Juan regresó. Entonces, pensemos la implicación que tiene ese verbo decir Juan regresó. ¿A dónde regresó? Porque entonces tiene que haber, a través de la lengua, una concepción de lo que sabemos o esperamos que va a pasar o cuál es la concepción de la vida. Y no estamos lejos de lo que nosotros en español utilizamos. Cuando decimos Juan colgó los Nike, ¿no? O decimos, fíjense de esta expresión que utilizamos, tal persona entregó el equipo. Es una expresión que utilizamos, decir, cuando alguien se va, entregó el equipo. ¿Qué implica eso? Pues que era parte de alguien, que era un compañero, que jugaba, que teníamos características similares, que ya no va a jugar, que lo hizo bien, que tenía un propósito. Entonces, termino con esto, esta primera participación en lo que codificamos con la lengua y lo que codificamos en la lengua, que es un reflejo de todos los aspectos culturales que han mencionado aquí los demás compañeros, cómo se va codificando a través de la lengua y obviamente si esto se pierde, pues perdemos todas estas maneras de nombrar el mundo. Eso sería mi primera impresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Muy ilustrativo y muy enriquecedor lo que nos cuentas. No veo yo ninguna participación
del público en el chat. No sé si las haya, pero entonces vamos a pasar a otra ronda. Bueno, tenemos aquí a los panelistas. Tienen saludos de jóvenes, en especial hay jóvenes de CCH, de la UNILA. Les comparte un comentario de Ana Hernández. Gracias por realizar este foro. Creo que es muy necesario rescatar y fortalecer la identidad cultural y el fomento en la sociedad en general. Santiago Rubalcaba de CCH del Centro Educativo Itzamna, tercer semestre, espero haberlo dicho no tan peor, del tercer semestre. ¿Por qué se da esto del timbre y cómo cree que ha cambiado con la diversidad de entonación y lenguajes? Junto con esta pregunta, y te voy a dar la voz a ti primero, Samuel, para retomar esta pregunta, también agrego una pregunta general para todos. ¿Cómo se puede reconocer la diversidad cultural y lingüística, ¿no? Y cómo se puede estudiar. La etnografía es un método que se utiliza desde la antropología para acercarse, para entender, para explicar la diversidad cultural. ¿Qué otros métodos también se pueden utilizar o si quieren profundizar sobre eso? Entonces, Samuel, si quieres tú iniciar. Sí, muchas gracias por la pregunta, Santiago. Es muy interesante las lenguas, y así como todo el mundo y como todas las personas, todo lo que está vivo, está en constante cambio. Y pues pensemos tan solo en el latín, una lengua tan impresionante, documentación histórica, pues desapareció, ¿no? Es decir, los cambios pasan y muchas veces van desapareciendo por muchos factores, ¿no? Pero lo importante de esto es que todo va cambiando. Todo cambia y cambia por el contacto con otras lenguas, cambia por modas, cambia por tipos de hablar. Es decir, si ustedes ven películas de los 40, 50, si ven Los Olvidados, y ven cómo hablan, es una manera que se utilizaba antes. Oyen a sus abuelitos o a sus papás. Es una manera que se utilizaba, que la mantienen, pero que está en constante cambio. Es la razón, simplemente porque está la lengua en constante cambio y va tomando elementos de otras lenguas o simplemente se van modificando. Piensen ahora con toda la terminología que tenemos tecnológica o desde de las redes, hackear, whatsappear, ¿no? Es decir, son verbos que, por supuesto que whatsappear ya es totalmente español, o sea, no me imagino chatear, no me imagino que inventemos un verbo para whatsappear, pues, ¿no? Ya está, y se va a quedar ahí muchísimo tiempo. Entonces, es porque está en constante cambio, y hay justo, como respondiendo a la pregunta que nos hace Tere, ¿cómo mantener la diversidad? Pues justo eso, usémosla. Usemos y respetemos la diversidad. Es la única manera que vamos a poder mantener esto. Es decir, en las lenguas indígenas, quienes hablen alguna lengua, úsenla, enséñala a sus hijos y aquel que no sepa, apréndala. Y esa es la mejor manera para mantener la diversidad y poder mantener todas estas cosas que ya mencionamos, que son pertinentes y a los grupos humanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Doctor Andrés, ¿cómo se puede reconocer la diversidad cultural? Tu micro, Andrés. Está apagado. Sí, perdón. Bueno, Samuel ha mencionado varios elementos de la diversidad cultural, que la comida es uno de ellos. Creo que fue un excelente ejemplo, porque además hay estilos pautados, establecidos, y hay aspectos que no son tan pautados, son variables. Una ciudad tiene un estilo, vayamos a los menús de un lugar, hay un estilo de un restaurante y otro más general en la Ciudad de México, donde te dan pan y donde te dan tortillas. Esto marca una línea increíblemente notable si uno va a un lugar. Y entonces la comida es una manera de expresar esta diversidad y la reconocemos y la vivimos y la gozamos o la padecemos. Entonces creo que ahí hay una serie que, por cierto,
Algo que es interesante en esta diversidad y la comida, en Mérida uno encuentra que lo libanés forma parte de la cultura meritense. Es tan obvio es tan obvio lo libanés que se considera yucateco. Ya ahí en los recetarios de cocina aparece platillos de origen libanés como platillos yucatecos. Y lo otro que también es importante, asociamos mucho a Yucatán a lo mesoamericano, lo cual es normal, pero tiene una fuertísima influencia circuncaribeña. Esto es algo que también no reconocemos fácilmente. Presencia de influencia de Nueva Orleans, influencia de Venezuela. Hay un estilo que nombró Antonio García de León, el Caribe afroandaluz. Esto forma parte de esa tradición y cada ciudad lo mantiene. La música yucateca, la música de Mérida, tiene una fuerte influencia colombiana, sabemos. Entonces creo que cuando uno comienza a hurgar en esas matices, encuentra una complejidad que es divertida en el caso de la música, que es divertida en el caso de la alimentación, pero que en otras ocasiones no es así. Por ejemplo, la influencia del racismo que viene de Europa, que marca profundamente a las sociedades latinoamericanas, es algo que está vivo y que también se encargan de marcar. Digamos que inclusive este racismo, en el caso de México, ha escondido, opacado la diversidad de los pueblos mesoamericanos. O sea, poca gente tiene conciencia de lo enormemente diverso y complejo que son las sociedades mesoamericanas y cómo han marcado a las diferentes regiones. Pensaba en un dato muy interesante, no hay una correlación entre lo lingüístico y lo cultural. Pienso en regiones, por ejemplo, como la Huasteca, donde el náhuatl de la Huasteca, la cultura huasteca tiene hablantes de náhuatl, de totonaco, de huasteco, de diferentes lenguas, pero la cultura es única. O la montaña de Guerrero en Tlapa aparecen mixtecos, nahuas, tlapanecos, y culturalmente es un estilo, lingüísticamente son muy diferentes. Entonces creo que aquí hay una riqueza que no acabamos de asumir sobre esta convivialidad de lenguas y de culturas que no son paralelas. Y el ejemplo de la comida creo que es excelente. Creo que nos habla de los aspectos pautados y de los aspectos creativos. Para ir a un ejemplo chilango, los tacos. Ya tenemos, cada vez hay tacos diferentes. Está como los tacos libaneses en el caso de Mérida. Y aquí hay tacos cada vez diferentes. Ahora, estos tacos que nos llegan del norte, ¿cómo se llaman? Al pastor. Bueno, es una combinación de influencia pues, árabe y no sé de qué otra parte, pero la comida es, creo, un excelente ejemplo de la creatividad y de las pautas comunes, de los estilos culturales y de las preferencias personales. Y creo que es una manera muy clara, evidente, de vivir la diversidad o padecerla. Aquí lo dejaría por el momento. Muchas gracias, Andrés. Cierto, y creo que apuntas un elemento muy importante, ¿no? El racismo, ¿de dónde nos llega este racismo y estas formas culturales de discriminación hacia todas estas bases que son la base de nuestra sociedad? Pues las culturas indígenas son base de la sociedad mexicana de una manera muy, muy importante. Por supuesto que hay importancia de los grupos afro y de toda la diversidad de los grupos sociales, pero creo que en particular los grupos llamados indígenas forman una base muy importante en nuestra cultura como mexicana, ¿no? Doctora Carolina, ¿usted qué nos puede decir acerca de cómo reconocer la diversidad cultural y lingüística también si quiere? Bueno, pues me gustaría comentar que además de lo ya señalado relacionado con la comida, pues hay varios rasgos culturales, ¿no?, que podemos nosotros identificar, como pueden ser los sistemas de creencia, los valores, las formas de organización social, las religiones, entre muchos otros que precisamente en el estudio que se ha realizado de las distintas culturas se ha podido apreciar precisamente estos aspectos
que conforman cada una de las culturas y sobre todo también hay que tomar en cuenta que ese aprendizaje de la cultura es a lo largo de la vida, se va uno apropiando de estos elementos culturales de tal manera que también se evidencia o se puede reconocer estos elementos culturales en ciertos contextos particulares, por ejemplo, en los contextos de migración, en donde durante un tiempo se pensó que estos rasgos culturales, esta diversidad se iba a perder, y sin embargo lo que se observó es que estas culturas, estos grupos, en el momento en que empezaron a interactuar, a interrelacionarse con otros grupos, empezaron también a mostrar su diferencia cultural, a mostrar algunos de estos elementos que se los llevan a donde quiera que vayan. En los procesos migratorios estoy pensando de manera particular. Entonces, reconocer esta diversidad cultural tiene que ver, por un lado, con todo lo que lo relacionado con el proceso histórico que ya había mencionado el doctor Medina, pero los procesos que se están dando, los procesos contemporáneos que están acentuando cada vez más los movimientos de población y la conformación de sociedades con una gran diversidad cultural, nos siguen reiterando esta cuestión de que estos elementos culturales no se pierden independientemente de las distintas situaciones que están viviendo actualmente las sociedades. Y además de eso, aquí entra también el reconocimiento que tiene que ver con lo jurídico, con los derechos de esta población, que precisamente para buscar formas de erradicar este tipo de relación que se dan, porque bueno, aquí también habría que poner el énfasis en cómo se dan las relaciones entre los grupos culturalmente distintos, que no es siempre en términos de equidad, sino también en términos asimétricos. Entonces es importante ver la parte del reconocimiento jurídico, pero además de eso, el reconocimiento social, en términos de que formamos parte de una sociedad con una gran diversidad cultural, pero tal vez esto no lo tenemos apropiado toda la sociedad en su conjunto, sino en ciertos espacios, en la academia, ¿no? Pero necesitamos que esta discusión sea una discusión del conjunto de la sociedad, precisamente para que se reconozca y valore la importancia y riqueza que representa la diversidad cultural de este país. Entonces son desde varios ángulos en que se podría pensar este reconocimiento y bueno, y por último lo de cómo acercarse a conocer esta diversidad cultural, pues también hay distintas maneras, ¿no? Pensando en reconocer esta diversidad desde una mirada más general, pues se ha utilizado, por ejemplo, la estadística, que solamente nos permite llegar a un nivel, ¿no?, de reconocimiento de esta diversidad cultural, porque la riqueza realmente de la diversidad la encontramos cuando se realizan los estudios a mayor profundidad, y que puede ser, por ejemplo, a través de los estudios etnográficos, ¿no?, que nos permiten pues recoger muchos más detalles que nos muestran precisamente la importancia y la riqueza de esta diversidad. ¿Sí? Hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Doctor Yacir. Sí, no, yo estoy pues maravillado, ¿no? Con lo que estoy escuchando. Yo también pues soy fan de la comida, ¿no? Y de explorar, ¿no? Nuevos alimentos. Ya, incluso ya me dio un poco de hambre, ¿no? Luego de estar escuchando todo esto. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que la diversidad está ahí, ¿no? Está justo enfrente de nosotros a cada momento, ¿no? Y viene bien hacer este ejercicio de conciencia, ¿no? Como bien señala el doctor Andrés, ¿no? Hay que acostumbrarnos, ¿no? A preguntar, a cuestionarnos qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene, cuáles son sus orígenes,
cuáles son las dinámicas, las relaciones asociadas pues a lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, está ahí, ¿no? Pero lo que me parece también de una u otra forma que se estaba platicando y que me parece muy interesante es que creo que nos estamos perdiendo también, ¿no? De toda esa riqueza. Ya el doctor Andrés lo dijo, ¿no? Y nos estamos perdiendo de esa riqueza precisamente porque creo que eh, estamos, hablo así en términos generales, la sociedad en general, me parece que eh, no reconoce todavía en positivo a la diversidad cultural, ¿no? Me parece que todavía, desafortunadamente, o se le asocia como un problema, a veces, o incluso como un lastre, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Desafortunadamente vivimos en un país, pues, racista, ¿no? Discriminatorio, ¿no? Es increíble todavía escuchar la palabra indio, por ejemplo, ¿no? O sea, una palabra que, pues, ya, pues, de carácter colonial, eh, pues, que efectivamente, ¿no? Lo que hace es asociar, ¿no? A ciertos grupos con, pues, una construcción completamente en negativo, ¿no? Que lo que hace efectivamente es minorizar, ¿no? Ni jerarquizar a las culturas, ¿no? A mí me sorprende que todavía no se haya erradicado por completo algunas de estas categorías, como puede ser la categoría indio, ¿no? Entonces, pues nada, la diversidad no es un problema. O sea, la diversidad tendría que ser reconocida como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Como una posibilidad de atender incluso problemas en que nos atañen a todos. Pienso en el COVID-19, por ejemplo, ¿no? Particular, bueno, en todo México, pero otra vez hablo de la experiencia aquí en Yucatán. En las comunidades maya campesinas, por ejemplo, echaron mano de su medicina, de la medicina tradicional, pues para lograr solventar, ¿no? Algunos de los síntomas del COVID-19, pues ante la evidente falla estructural del sistema hospitalario, ¿no? En que tenemos, pues en Yucatán y en todo el país, ¿no? Entonces ahí, efectivamente, ¿no? Los saberes tradicionales, los saberes locales, aparecieron, ¿no? Una vez más, para poder permitir a las poblaciones, pues mantener cierto bienestar, ¿no? Y respecto de la otra pregunta de la etnografía, pues yo creo que pues es un método efectivamente que necesariamente implica el encuentro con el otro. Y yo creo que es un método que tendríamos que convertir en una especie de práctica, ¿no? O sea, cotidiana. O sea, tendríamos que hacerlo un hábito, ¿no? Es decir, todos deberíamos estarnos obligando, por decirlo de cierta manera, a encontrarnos con la diversidad, ¿no? Descubro, ¿no? Y pienso que desafortunadamente muchas personas se encapsulan en sus nichos de confort, en sus mundos cotidianos y se pierden de la oportunidad de encontrarse con el otro, de tener experiencia con otros sujetos, que es fundamental, porque si no tenemos experiencia, interacción cara a cara con otros sujetos, pues nos estamos perdiendo de eso, de otras concepciones, de otras formas de pensar, de otras formas de actuar, de otras formas de vivir, que incluso nos permitirían superar pues nuestras prenociones, ¿no? Nuestros prejuicios, porque si no, solo vivimos con base en eso, ¿no? Con base a prenociones y prejuicios. Entonces, si no salimos a encontrarnos con los otros, vivimos muy limitados, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que en ese sentido, pues la etnografía como método, pues es algo que se vuelve deseable no solamente practicarla en la academia, sino pensarlo, ¿no? También como, me atrevo a decir, pues como un estilo de vida, ¿no? Eso más o menos quería comentar. Sí, yo creo que podría ser polémica esta última idea de convertir a la etnografía en un estilo de vida, pero a final de cuentas creo que el llamado a abrirse a la diversidad, a poner en cuestión nuestros propios prejuicios, preconcepciones, sobre lo diferente, a lo propio, es un reto muy importante para nuestro país. Pero no sé si hay ya preguntas, no veo si hay más preguntas por ahí del público. Yo tengo un comentario si hubiera que hacer. Sí, claro que sí. A de esta discusión, Sí. creo que es importante destacar que la etnografía es un método de investigación, no es una forma de vida. Y que esto nos obliga la etnografía es un proceso por el que construimos datos y construimos teorías y explicaciones. Esto implica un rigor y un manejo de los datos. Entonces creo que no hay que confundir etnografía con trabajo de campo.
Es decir, el trabajo de campo es parte de la técnica de investigación, pero detrás de eso está el registro y el manejo y el control de los datos. Y todos sabemos que hay una carga muy subjetiva cuando uno no tiene rigor en sus datos etnográficos. Yo creo que hay que darle un lugar a la etnografía como la construcción factual de teorías, la base de las grandes teorías. Pero lo más importante es quién recoge, cómo recoge, en qué momento esos datos y qué está buscando realmente, lo cual nos conduce inclusive a situaciones existenciales, como lo conocemos por la historia de la antropología. Los grandes teóricos comienzan preguntándose a sí mismos qué hacen o cómo recogen algunos datos. Entonces, creo que necesitamos recuperar la importancia de la etnografía como un método científico, como un recurso importante de conocimiento que nos permite entonces entender muchas de estas diversidades que vivimos intuitivamente, emotivamente, como la comida, pues todos disfrutamos la comida y sabemos que no nos gusta, pero si uno te pregunta cómo se construye un menú en una ciudad, en una región particular, ahí la etnografía puede iluminarnos y mostrarnos la importancia de asumir, conocer esta diversidad. Es decir, la etnografía es uno de los caminos para entender la diversidad, pero ya no como no intuitivamente, sino a partir de un instrumento científico. Creo que es una parte muy importante que tenemos que asumir, que reconocer y que enseñar a nuestros alumnos. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere. Ah, Samuel levantó la mano, quiere un último comentario para ya ir cerrando. Sí, como último comentario, quería hacer un equiparable de la diversidad lingüística, la diversidad cultural y que reflexionemos también con la diversidad ecológica, ¿no? Que lo podemos decir como diversidad de ecosistemas. Hay una cosa que preocupante cuando vemos ahora que está de moda tomar mezcal y se toma y se consume y se produce. Y hace unos 10, 15 años uno iba de Oaxaca al Istmo y veía todo un ecosistema, distintos tipos de ecosistemas, una diversidad de agaves silvestres. Y ahora uno va camino, el mismo camino, y hay un monocultivo, y esto lo quiero señalar, sobre el agave espadín, porque es el que se produce para hacer en este momento más mezcal. Es decir, de esta diversidad de agaves, ahora se está acabando y está solamente un solo tipo de agave por la producción de mezcal, ¿no? Es lo mismo con todo. Hace poco hablaba con una amiga, con Marcela Sanyá, como que la conocen, y me platicaba que conoció a alguien que estaba haciendo estudios sobre los quelites, ¿no? Y era en Milpalta, cerca de quelites, donde había antes una diversidad de quelites y ahora, pues, el que va ganando el monocultivo, esta diversidad está acabando por ir sobre uno, ¿no? Entonces, este comentario final quiero hacer lo que es lo mismo en las lenguas, el uso, es decir, no es que esté en contra de hablar español, yo hablo español, es mi lengua, no es eso. Lo que quiero insistir en que practiquemos la diversidad, en que la reconozcamos y en que esté presente. Y en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, diversidad religiosa, diversidad de creencias, diversidad sexual, diversidad lingüística, diversidad, que la reconozcamos, la respetemos, y eso nos va a dar un montón de mundos, un montón de posibilidades de mundos posibles, ¿no? Entonces, con eso cierro mi participación. Muchas gracias a todos y a todas, a todos los estudiantes que están ahí escuchándonos. Muchas gracias, Samuel. Sí, Caro, ¿quieres comentar? Sí, bueno, yo quiero comentar también la importancia de el enfoque, bueno, de tomar en cuenta la composición de la población en términos de la diversidad cultural, porque pues varios estudios que se realizan, y podría poner como ejemplo estudios sobre el tema de la migración, se realizan con un enfoque monocultural. Entonces, las investigaciones hablan de la población migrante y
no siempre o no es la tendencia de que se enfatice que esta población migrante pues es culturalmente diversa, ¿sí? Entonces, eso pues nos va a llevar a resultados que pues seguramente no nos vamos a acercar precisamente a la comprensión de un fenómeno si estamos pasando por alto que la composición de la población que estamos estudiando es culturalmente diversa. Entonces yo invitaría en este sentido a reflexionar sobre esto para impulsar precisamente investigaciones más allá de lo que vemos en varios temas que están precisamente sobre una línea de una mirada monocultural de los procesos sociales. Muy bien. Bueno, pues entonces no tenemos, tenemos muchos saludos por parte de los estudiantes que nos han seguido en este conversatorio. Yo nada más, entonces, un poco para concluir, para resumir algunos de los puntos más importantes que se han tocado en esta charla. Me parece que podemos partir que la diversidad cultural en nuestra sociedad, en primer lugar, está de frente al racismo y a la discriminación social que vivimos y es importante para contrarrestarlo el reconocimiento, la visibilización de la diversidad de grupos sociales que viven bajo sistemas de vida comunitarios que vienen de una tradición mesoamericana y que hoy en día se mantienen vigentes y muchos de ellos con sus lenguas. Es decir, estos grupos llamados indígenas forman parte de nuestra sociedad y tienen una propia forma de pensar, de entender, de organizarse, de vivir, de relacionarse entre ellos con la sociedad que no tiene estas raíces culturales, pero que además enriquece nuestra sociedad. El reconocer los derechos de estos grupos también implica reconocer y valorar esta riqueza que, como lo mencionaban, se puede convertir, puede ser tomada como oportunidades para la vida, para el desarrollo, para enfrentar los problemas, las circunstancias que nos toca vivir en la sociedad. Entonces, es importante abrirse a la diversidad en todos sus aspectos, en todos los niveles. Y sí, por último, por supuesto que el trabajo de investigación desde la etnografía, particularmente en las disciplinas antropológicas, ofrece un método científico que permite un acercamiento profundo para explicar y para dar a conocer estos fenómenos de la diversidad cultural que tienen muchas implicaciones en la vida social. Entonces, yo cerraría con esto. Ahí además agradezco mucho la invitación a participar en este conversatorio. Espero que haya sido tan enriquecedor como lo ha sido para mí y para el público. Espero que también a ellos les haya dejado pues, elementos de reflexión. Pues muchas gracias y muchas gracias a la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Buen día. A ver, nuestros apoyos técnicos que nos dicen.